Hola a todos, ahora continuamos. En el anterior video hemos hecho una revisión general de todo lo que es el set de datos a ser ordenado y limpiado. Hemos sacado información que no corresponde al set de datos y hemos finalizado prácticamente mencionando los 5 problemas más comunes que se presentan en set de datos. Ahora cubriremos y revisaremos todos estos problemas y así definir qué trabajos de orden y limpieza son necesarios implementar. Entonces empezamos. El primer problema más común es tener encabezados de columnas que son valores y no nombres. Es decir, tener nombres de columnas que en realidad contengan valores en sí y no necesariamente nombres. Nosotros podemos ver, bueno, las columnas región, departamento, municipio, que no se da este caso, ¿no? Pero sin embargo vemos que a partir de la columna K tenemos un valor que es 2015 y es el año. Y si nos ponemos a pensar, en realidad el año es una variable y no en sí un nombre de columna. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer error más común con sets de datos, donde prácticamente tenemos un valor en el nombre de la columna, ¿no? Y eso se repite en todas las columnas. Antes de modificar algo vamos a hacer una modificación intuitiva. Nosotros vemos que, como hemos dicho, tenemos información de diferentes años. Sin embargo, las primeras columnas no tienen año. A partir de social hasta comunicación y conocimiento no se tiene un año. Sin embargo, posteriormente viene la variable SOST 2015, por lo que intuimos que las columnas anteriores corresponden al año 2015. Entonces, para ser consecuentes en nuestra base de datos, vamos a agregar el año 2015 a todas las columnas que están previo a la columna SOST 2015 y va a ser consecuente con las demás columnas. Entonces, agregamos el año 2015, económico, presionamos un espacio, ponemos 2015 y hacemos lo mismo para las diferentes columnas. Dense cuenta que este trabajo lo estamos realizando en nuestra hoja de trabajo de limpieza. De tal manera que vamos a tener toda la información original en nuestro set de datos originales, y en el set de datos limpieza ya tenemos todas las modificaciones, ¿no? Vamos a agrandar el tamaño de las columnas para poder tener claramente el nombre de cada una de ellas. Entonces volvemos a la revisión de los problemas comunes. Efectivamente tenemos ya un primer problema que se tienen valores en los nombres de las columnas. El segundo problema común en sets de datos es tener múltiples variables almacenadas en una columna. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de las columnas en este set de datos, podemos ver que cada columna, ¿no?, a partir del municipio, está conformada en realidad por dos variables. O sea, efectivamente este problema sí se presenta en nuestro set de datos. Tenemos múltiples variables almacenadas en una columna. Vamos a poner más clara esta situación. Vamos a ver, por ejemplo, la columna H. Tenemos institucional 2015. Institucional en sí corresponde a una variable que puede ser el indicador, y 2015 corresponde a una segunda variable que viene a ser el año, ¿no? Entonces esto es algo que se repite en todas las columnas donde tenemos múltiples, en este caso dos variables almacenadas en una sola columna. Las dos variables, la primera variable es la variable indicador y la segunda es la variable año.
Vemos que esto sí se repite hasta, bueno, nos vamos al final de nuestra base, de nuestro set de datos, y ponemos como ejemplo la última columna, que tenemos la variable indicador, que es SOST, ¿no? Correspondiente a sostenibilidad, y tenemos la variable año, que en este caso es el año 2018. Entonces, resumiendo, el problema número 2, tener múltiples variables almacenadas en una columna, sí se presenta en nuestro set de datos. Volvemos. Ahora veremos el tercer problema más común, que es tener variables almacenadas en filas y columnas. En nuestro caso, revisamos y no tenemos ninguna variable que vaya a estar almacenada en filas y columnas. Vemos que cada fila en sí son observaciones y no en sí variables. Es decir, que cada fila tiene información única de alguna de estas observaciones. Ejemplo, vamos a ver la fila 9, ¿no? Sabemos que es el municipio de Atocha y toda esta información corresponde efectivamente y únicamente al municipio de Atocha. Un ejemplo que podría generar, digamos, que existan variables en las filas es que tengamos Atocha, qué sé yo, Atocha en diferentes trimestres, ¿no? Primer, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿no? Atocha. Pero en este caso, Atocha es único y tiene toda la información en una sola fila. Entonces, el problema número 3 más común, que es tener variables almacenadas en filas y columnas, no se presenta en nuestro set de datos. El cuarto problema más común viene a ser tener múltiples tipos de unidades de observación almacenados en una misma tabla. En nuestro caso sí es posible mencionar este problema, que no es algo que nos afecta. Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de ordenar y limpiar una base de datos es poder facilitar el análisis, ¿no? No tiene sentido realizar una limpieza o un orden si al final la estructura original nos permite hacer el análisis y el trabajo que queremos hacer. En este caso, volviendo al problema número 4, múltiples tipos de unidades de observación almacenadas en una misma tabla, podríamos decir que sí, en esta tabla tenemos de múltiples tipos de unidad de observación. Vamos a dar el ejemplo. Tenemos, por una parte, indicadores de cada municipio, ¿no? Indicadores, ya sabemos, variables en sí, o indicadores, vamos a llamar a cada una de las columnas, social, económico, en diferentes años. Es información prácticamente de indicadores. Y por otra parte, también tenemos otra unidad de observación, que es información netamente del municipio. Es decir, información geográfica del municipio, ¿no? ¿Dónde se encuentra el municipio de Macherati? Está en el departamento de Chuquisaca, en la región del Chaco. Entonces nosotros podríamos pensar en un set de datos completamente independiente que cubra este rango, donde tenemos únicamente unidades de observación correspondientes al municipio, unidad de observación geográfica del municipio, por así decirlo. Y por otra parte, un segundo set de datos que nos da información, una observación de indicadores, ¿no? Indicadores de cada municipio. Son diferentes unidades de observación, pero en nuestro caso no vamos a separarlos porque no es algo que afecte nuestro análisis. Es importante tener claro, y muchas veces cuando las tablas se agrandan y tienes mucha información, hagamos un ejemplo, que la información geográfica no únicamente tenga 2 columnas, sino que sean más de 10 columnas, y por otro lado, las otras 30 columnas que tenemos por la observación de indicadores, realmente esto genera que el set de datos se agrande mucho y nos complique la
el análisis, ¿no? Pero bueno, pasamos, no vamos a hacer ninguna modificación, no es algo que nos afecte, así que pasamos al quinto y último problema más común, que es tener un tipo específico de unidad de observación almacenado en tablas múltiples. Este problema tampoco se lo da, ya que nosotros estamos viendo únicamente una tabla. Esto se daría si es que tuviéramos otro set de datos donde, qué sé yo, tuviésemos otra variable, ¿no? No solamente social, económica, hablemos tal vez una variable climatológica, por así decir, o no sé, algo extra que esté separado pero forme parte de esta unidad de observación, ¿no? Este no es el caso, así que tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Nuestra última observación antes de empezar, antes de iniciar el proceso de orden y de limpieza, es analizar qué son los encabezados y títulos, en realidad, la información que se tiene en la parte superior del set de datos y si esto pertenece o no pertenece al set de datos. En realidad no lo borramos porque esto sí pertenece al set de datos en el sentido de que puede ser una variable que te indique el tipo de indicador. En este caso todos van a corresponder al indicador IP1, ¿no? Y bueno, tenemos la descripción de este indicador. Entonces podemos ver que este sería parte del problema 1, por así decir, el problema más común. Digo, ¿por qué? ¿En qué sentido? En realidad porque este viene a ser en sí una variable extra. Esto lo vamos a tomar en cuenta ahora que iniciemos con el proceso de orden y de limpieza.